¿Qué onda mis perros? Aquí Horter con un nuevo vídeo. Y sí, sé que esto no es el capítulo 8 del destino de Alicia como debería ser, pero simplemente las ganas de escribir esa historia no formaban parte de mí en estos meses. Estuve con más ganas de terminar el prólogo de la leyenda de Jorge, que por cierto, ya acabé. Es más, ya comencé a escribir el capítulo 1 rework, el cual según mis estimaciones, si logro implementar todas las ideas que tengo para ese rework, el capítulo podría ser el más largo que he hecho en toda mi vida, al menos hasta la fecha. Dejando la duración del capítulo 15 en un simple chiste. Con esto no quiero decir que mientras más dure un capítulo será mejor, nada de eso. Solo quiero dejar en claro que será muy largo, debido a que quiero desarrollar mejor a Jorge y a otro personaje. Personaje que en sus versiones anteriores, tuvo un nulo desarrollo. Además de que quiero mostrar varios acontecimientos que ocurrieron en el pequeño time skip, antes de que Jorge se volviera un superviviente. En las versiones anteriores solo fueron una explicación de Jorge, sobre lo que había vivido hasta convertirse en lo que conocemos. Pero en el rework veremos esas escenas, redactadas con mi estilo de narración actual, tal y como Jorge las vivió. Esto quiero hacerlo, para que tanto ustedes como los nuevos espectadores, puedan entender cómo Jorge pasó de ser un gordo antisocial, al superviviente que sabe usar ciertos tipos de armas, y que posee la capacidad de matar sin casi inmutarse. Dejando aclarado esto, quiero confesar que a pesar de que dije que la continuidad de la historia era mi prioridad, me di cuenta hace un tiempo, que por más que una historia tenga un desarrollo bueno a largo plazo, si su comienzo deja que desear, la historia podría estancarse de una peor forma a la de simplemente no continuar la historia desde el punto de donde se quedó. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que para llegar a la actualidad de la historia, primero tienen que pasar por el inicio, y como yo aclaré en algunas colaboraciones con Anei, el inicio de mi historia es pésimo, sobre todo por el reciclaje de acontecimientos que ocurren en otras historias, de las cuales yo me dejé influenciar cuando era joven y no sabía qué tipo de historia estaba haciendo. Además, mientras realizaba la versión legible de mi historia en Wattpad, me di cuenta de que muchas personas suelen dejar de leer una historia, simplemente porque su inicio no les convence. Y eso es lo que quiero evitar a toda costa con la leyenda de Jorge, no quiero que la primera impresión sobre mi historia, sea de que es una historia casi calcada a la de alguien más. Eso definitivamente sí podría estancar mi historia, en el sentido de su conocimiento al público. Solo piénsenlo, por lo general cuando una historia se hace conocida, suele ser por recomendaciones de los primeros espectadores. Y aun cuando esa etapa ya la pasé hace tiempo, siempre pueden llegar nuevos espectadores, no hay que olvidar que a pesar de todo lo que logramos con este canal, aún seguimos siendo muy pequeños. El margen de crecer aún sigue ahí, solo hay que asegurarse de que todo en la historia esté en orden para no ahuyentar a los nuevos. En resumidas cuentas, a partir de este vídeo, voy a darle máxima prioridad a los reworks de la leyenda de Jorge. Pero ojo, esto no quiere decir que el destino de Alicia o que la continuidad de la historia principal quedan pausadas, solo significa que no serán la prioridad por ahora. Porque si tengo ganas de continuar con el capítulo 8 del destino de Alicia, o el capítulo 16 de la leyenda de Jorge, lo voy a hacer, pero ya no son mi máxima prioridad en estos momentos. Una vez aclarado todo eso, quiero saludar a Maxibomba, que fue gracias a él que recordé que debía hacer este vídeo, el cual dije hace mucho tiempo que iba a hacer, pero que por pereza y no saber cómo explicarlo sin spoilear de más, pospuse indefinidamente. Así que un saludo crack, podría decirse que este vídeo está en parte dedicado a ver la teoría que me escribiste, y de paso para que el resto de espectadores puedan entender la lógica del viaje en el tiempo en el universo de Orbis. En fin, ese es mi mensaje, ahora sí, vamos con la explicación de las líneas temporales. Advertencia. Mucha de la información que proporcionará este vídeo contiene spoilers de la leyenda de Jorge. Quedan prevenidos. En el universo de Orbis, el viaje en el tiempo tiene ciertas normas, bastante fáciles de comprender. Pero primero, tenemos que entender cómo funciona el viaje en el tiempo en este universo. Su lógica, no difiere mucho de otras lógicas en otras obras de ficción. En mi historia, cuando se realiza un viaje espacio-temporal, crea automáticamente una línea temporal alternativa, que comienza justo en el punto de tiempo en donde se llegó al realizar el viaje.
Como ejemplo, supongamos que Luciano viaja desde el 2014, con el mes de enero, el día 7, al año 1900, en el mes de mayo, el día 5. Al hacer esto, la línea temporal creada, se convierte en un mundo independiente, al cual Luciano puede ir, siempre y cuando su máquina esté lista. Ahora supongamos que Luciano pasa un día en esa línea temporal, pasando de ser 5 de mayo, a 6 de mayo. El tiempo transcurrido en esa línea temporal, también afecta a la anterior, pasando de ser 7 de enero, a 8 de enero, del 2014. Y al regresar a la anterior línea temporal, puede percibir el pasar del tiempo. Ahora les explicaré qué ocurre con las paradojas temporales, que es uno de los motivos por los que implementar el viaje en el tiempo en una obra de ficción, puede llegar a ser un dolor de cabeza. Para el que no sepa qué es una paradoja temporal, se los explicaré con un ejemplo. Supongamos que Luciano viaja al pasado para asesinar a Jorge, evitando que la catástrofe que presenció ocurriera. Al hacer esto, el motivo por el que Luciano viajó en primer lugar, deja de existir en el futuro, haciendo que Luciano ya no tenga razones para viajar en el tiempo, y por lo tanto, causando una incongruencia en el espacio-tiempo. Si implementara esta mecánica de viaje en el tiempo, el simple hecho de que ocurriera, provocaría la destrucción de la realidad en el universo de Orbis. Es por eso que decidí optar por otra lógica, que es la de los mundos paralelos. Estos mundos paralelos, se crean al viajar en el tiempo, creando la existencia de un mundo idéntico al anterior, con la posibilidad de tener sus propios cambios, que afectan a los sucesos futuros de ese propio mundo. O sea, que las acciones en ese nuevo mundo paralelo, no afectan al mundo original. Con esta lógica, evitamos la destrucción de la realidad, dando un mejor sentido a los acontecimientos. Ya explicado eso, voy a contar un poco sobre el lore del viaje en el tiempo en el universo de Orbis. Como todos sabrán, el universo es enorme, más grande y longevo que la existencia de nuestro planeta. Por ello no debemos dejar que la arrogancia de «somos únicos en el universo» se apodere de nuestra capacidad de ver todas las posibilidades. Solo piénsenlo, con lo enorme que es el universo, en algún rincón de este, tiene que haber algún planeta habitable, con su propia fauna animal, y entre todas esas especies que podrían habitar esos mundos, también podría existir una que logre desarrollar inteligencia, una capaz de crear su propia máquina para viajar en el tiempo. Lo que nos lleva al siguiente tema. ¿Cuántos viajes en el tiempo se han realizado en el universo de Orbis? En total, más de 1000 viajes en toda la existencia del universo. Los primeros viajes, fueron realizados por los primeros dioses, por mero conocimiento de la propia existencia. Con el pasar de los miles de millones de años, muchas especies que existieron y se extinguieron, lograron viajar en el tiempo. Creando más de 900 mundos paralelos, que de todos ellos, 2 fueron creados por Luciano. Es de estas 2 líneas de tiempo, de las cuales voy a hablar ahora. Pero primero, tengo que aclarar que el Luciano que viajó en el tiempo, fue el de la línea de tiempo original, o sea del que provienen todas las demás. Ya aclarado esto, vamos a ver esas 2 líneas de tiempo, más la original. La línea de tiempo del destino, también conocida como la línea de tiempo original, es donde se originan todos los acontecimientos que no tienen alteración alguna por un viaje en el tiempo. Lo que caracteriza esta línea de tiempo, es que aquí, Jorge ni ninguno de los destinadores logra revivir, debido a la carencia de ciertos sucesos que transcurren en el infierno, que por supuesto no voy a decir, porque son spoilers del capítulo 2 Rework. Otra de las características de esta línea temporal, es que todo sucede tal y como el dios de la Tierra planeó. Los diferentes cumplieron con su destino, dando paso a una nueva era en la Tierra. La primera línea de tiempo que creó Luciano, la cual nombré como la línea de tiempo del exterminio, o genocidio, pueden llamarla como más les guste. Esta línea temporal, fue creada cuando Luciano viajó en el tiempo por primera vez, y como el viaje fue realizado en la Tierra, todas las subdimensiones que se encuentran en el planeta, sufrieron ciertas alteraciones, causando una cadena de sucesos distintos a los que debían ocurrir, como el hecho de que el dios del tabú despertara, y que por su influencia, Jorge se convirtiera en un monstruo. Luciano se dedicó a ser solo un observador, descubriendo muchas cosas que desconocía del mundo al que había llegado. Después de acumular conocimiento clave, volvió a hacer otro viaje, creando la segunda línea de tiempo.
La segunda línea de tiempo que Luciano creó, la cual nombré como la línea de tiempo del destinador. Es donde transcurre la leyenda de Jorge, y donde Luciano planea ejecutar sus planes para evitar la catástrofe, usando todo lo que aprendió en la anterior línea temporal. Todo lo que sucederá después, lo veremos en la historia, por lo que ya no hay motivos para seguir hablando del tema. Ahora lo que quiero hacer, es aclarar las dudas de Maxi Bomba sobre su teoría, así que vamos a ello. He vuelto luego de 3 años, para ver de vuelta tu serie y ya estoy por este capítulo, y tengo una teoría muy larga sobre las líneas de tiempo y es con Jorge. Mi teoría es así, sabemos que hay 2 líneas de tiempo donde Jorge es un genocida y mata a todos, que la llamaré línea de tiempo A, y la línea de tiempo B es la de nuestro Jorge actual. Mi duda es si Jorge de la línea de tiempo B, queda atrapado en la línea de tiempo A. Antes de seguir, dejaré en claro que actualmente, solo existe una línea temporal donde Jorge acabó con la humanidad, y es la línea de tiempo del exterminio. Y no, el Jorge de la línea de tiempo B, que sería la del destinador, no queda atrapado en la línea de tiempo A, que vendría a ser la del exterminio. El Jorge de la línea de tiempo A puede hacer tratos con el Akuma que tiene dentro de Jorge de la línea de tiempo B, ya que los dos siguen siendo la misma persona y le podría ofrecer un trato al Akuma de Jorge B, como si te libero de las cadenas de Jorge B y puedas controlar su cuerpo, a cambio me ayudes a volver a mi línea de tiempo. Y que también nunca ataques mi línea de tiempo. Según lo que estoy interpretando, me estás dando a entender que crees que el dios del tabú es otro Jorge, y la respuesta es que no. El que tú llamas Jorge de la línea de tiempo A, no es otro Jorge, solo es la influencia del dios del tabú. Y contestando la otra pregunta, adaptada a lo que en verdad es, no, el dios del tabú al cual llamas Jorge A, no puede hacer un trato con Akuma, debido a que este último, se niega en hacerlo, pues no quiere que otra entidad tome control sobre el cuerpo de Jorge. Pero en un hipotético caso en el que Akuma aceptara, el dios del tabú podría quitarle las cadenas del sello a Akuma, pero para lograr eso, tiene que tomar el control sobre el cuerpo de Jorge, y para hacer eso, primero tiene que ser libre de las cadenas que Akuma le puso. Y como dije antes, Akuma no quiere que otra entidad tome el control del cuerpo de Jorge. Es por ello que se encargó de realizar un sello provisional, que es más inestable comparado con el que su madre hizo con él. Y no, el dios del tabú no tiene motivos para viajar a otra línea temporal, pues este dios del tabú en específico, es autóctono de la línea de tiempo del destinador, o sea, que no viene de otra línea de tiempo, por lo tanto no tiene sentido tampoco que Akuma le hiciera daño a su línea temporal, porque en primer lugar, este dios del tabú no es de otra línea de tiempo. Además, aun si Akuma quisiera hacer tal daño, no podría, porque los demonios no tienen la capacidad de viajar en el tiempo por su cuenta. Prosigamos con tus dudas. Y la otra duda que tengo, es que Akuma dijo en capítulos anteriores, que como tiene esas cadenas que le impiden poder controlar el cuerpo de Jorge, y también utilizar sus verdaderos poderes, solo puede utilizar la técnica maldita que es pasar su sangre. Entonces Jorge B, si tiene a Akuma encadenado no tiene todos los poderes de Akuma. Y si Jorge A, libera a Akuma y Akuma le da el 100% de sus poderes puede llegar a vencer a Jorge B. Correcto, el que llamas Jorge B, que en realidad solo es Jorge, no puede usar todo el poder de Akuma, debido a las cadenas del sello. Como aclaré antes, el que tú crees Jorge A, en realidad es la influencia del dios del tabú, y ya expliqué sobre cómo podría liberar a Akuma. Por lo tanto, a quien le daría su poder, no sería directamente al dios del tabú, pues es una entidad que no posee un cuerpo físico propio, en el plano terrenal. Pero si llegara a apoderarse del cuerpo de Jorge, sí podría usar el poder de Akuma, pero solo sería porque controlaría el cuerpo de Jorge. Cabe aclarar, antes de que se me olvide, que el dios del tabú solo podría usar el poder de Akuma, si este último decide dárselo. Porque al igual que con Jorge, solo Akuma puede darle de su poder, las existencias ajenas a la de Akuma, no pueden usarlo por cuenta propia, porque ni siquiera es su Miri. Por cierto, el dios del tabú no necesita del poder de Akuma para vencer a Jorge, solo necesita que lo liberen del sello provisional. Sé que el Jorge B es sumamente poderoso, ya que absorbió miles de almas de personas, pero no quiere decir que pueda utilizar todos los poderes de Akuma, ya que lo tiene encadenado y eso impide que no pueda utilizar el 100% los poderes de Akuma. Pero si Jorge A tiene los poderes de Akuma al 100% podría ganarle.
y luego hacer el trato que te comenté al principio, para que Akuma pueda poseer el cuerpo de Jorge B. Espera un momento, si el Jorge B es el Jorge de la línea de tiempo del destinador, no tiene sentido que sea poderoso, porque en primer lugar, solo absorbió un alma, que por cierto eso fue un incremento minúsculo de Miri para Akuma, no Jorge. Pero si seguimos tu teoría, sobre de que el Jorge B viajó a la línea A, haciendo él mismo el genocidio, entonces tendría sentido, pero como dije antes, eso no sucedió. Así que quedo absuelto de responder las dudas de este párrafo, vayamos con las del siguiente. Y yo creo que gracias a que Jorge B absorbió tantas almas humanas, cuando Akuma pueda lograr controlar su cuerpo va a ser sumamente poderoso, y si cumple el trato de Jorge A, podría crear un portal para que vuelva a su línea de tiempo. Esto sigue el camino de tu teoría que ya desmentí, así que no la responderé. Y vos decís porque Jorge A no podría crear un portal él mismo, ya que si tendría el 100% de Akuma porque no podría. ¿Y por qué no es tan poderoso al no tener la misma cantidad de almas humanas absorbidas en su cuerpo? Yo nunca dije que Jorge A, que en realidad es el dios del tabú, no podría crear un portal él mismo. Que si te refieres a un portal temporal, no tiene motivos para hacerlo, y ya aclaré el porqué. Esto se pone cada vez más confuso XD. El que en verdad tiene muchas almas absorbidas, es el Akuma de la línea de tiempo del exterminio, pues el Jorge de esa línea de tiempo, fue el que usó el conjuro no y Crossba hasta el cansancio. Y ahora que recuerdo también Akuma dijo en uno de los capítulos anteriores, que si Jorge quería liberarlo de sus cadenas, solo podría hacerlo dormido. Pero podría también hacerlo cuando está desmayado o noqueado. De esa forma si Jorge A logra noquear a Jorge B, podría Akuma controlarlo ya que Jorge A lo liberaría de sus cadenas. Akuma nunca dijo que debía ser solo mientras Jorge esté dormido. Dijo que podía hacerlo mientras duerme, pero no necesariamente tiene que ser así. Cualquier estado de inconsciencia, ya sea dormido o con un desmayo, cuenta para interactuar con las cadenas del sello. Y no, el dios del tabú no pretende liberar a Akuma, sin mencionar que ni siquiera puede hacerlo sin el control del cuerpo de Jorge. Y lo bueno de Akuma es que desde los primeros capítulos, los tratos que cumple los respeta, así que yo pensaría que si Jorge hace un trato con Akuma B, podría tenerlo hasta como un aliado o por lo menos no lo tendrá como un enemigo. Como dije antes, Akuma B, que yo supongo que te refieres al Akuma de la línea de tiempo del destinador, no tiene intenciones de hacer ningún trato con el dios del tabú. Por algo Akuma lo selló en primer lugar, para evitar que tome control sobre el cuerpo de Jorge. Así que no hay posibilidad de una alianza entre estos dos personajes, al menos en esta línea temporal. Con esto ya respondí a las dudas que tenías, y expliqué que la teoría es incorrecta, aplicándola al canon por supuesto. Por cierto, si lo que pretendías era hacer un ¿qué pasaría si? Déjame decirte que me tuviste dando varias vueltas para entender la teoría XD. Bien gente, con esto acabamos este vídeo, espero que les haya servido la explicación, y a ti Maxi, espero de todo corazón que tus dudas hayan sido resueltas, y que tampoco te moleste que desmontara tu teoría. Si resulta que fue un ¿qué pasaría si? La próxima vez que hagas una teoría de ese estilo, que no forma parte del canon oficial, te recomiendo que lo aclares en el comentario, así no me confundiré la próxima vez. Como sea, nos vemos en el capítulo 8 del destino de Alicia, que vaya a saber cuándo saldrá. Yo soy Horter, el dios del tabú. El que te incita a romper las reglas de la sociedad. Aclaro que para mí es un título, no soy el personaje jajaja. Hasta la próxima.